Hola chicos, continuamos con el curso de computación. Hoy veremos los componentes de una computadora o las partes de una computadora. Una computadora o un ordenador, el término ordenador es como se le conoce a la computadora en otros países, ¿no? De habla latina, también tal vez en España o en países como en Sudamérica se le llama la computadora ordenador. Una computadora es un dispositivo compuesto básicamente de un procesador, de una memoria y dispositivos de entrada y salida. El procesador es el núcleo de la placa madre, o sea, es la parte que realiza los cálculos y las peticiones que hace el usuario. Es prácticamente el cerebro de la computadora, ¿no? Esta se encuentra dentro del CPU. Hay una placa madre, esta que vemos acá de color verde. Dentro de la placa madre se encuentra el procesador. Siempre va a estar el procesador dentro de la placa madre, del cuadradito verde que vemos acá. Este cuadrado verde está dentro del CPU, que sería este. Este es el procesador. Ese es su tamaño, aproximadamente unos 3 por 3 centímetros. Y esta es la placa madre. Esta placa se encuentra dentro del CPU y dentro de la placa madre está el procesador. Cuando vean un cuadradito rectangular, este cuadradito, pequeño cuadradito, ahí está el procesador. Generalmente está cubierto por un ventilador, ¿no? Un ventilador de color negro pequeño es el encargado de enfriar el procesador. Acá lo vemos acá atrás, ¿no? Ahorita en los ejemplos está sin el ventilador, pero normalmente está cubierto por un ventilador que se encarga de refrigerarlo para que no se caliente. Acá lo vemos, acá abajo. Continuamos. Cuenta con memorias. La memoria tiene dos tipos de memoria la computadora, la memoria RAM y la memoria ROM. Ya, hoy hablaremos sobre la memoria RAM. La memoria RAM es la encargada de memorizar los procesos que usted realiza mientras está usando la computadora. No, por ejemplo, cuando yo escribo un texto en la computadora, mientras no le doy guardar, ese texto que está en la pantalla, la computadora lo tiene guardado en la memoria RAM. Si la computadora se apaga, esa información se pierde porque la información en la memoria RAM es del momento, no se guarda. En cambio, la información en la memoria ROM, que está en los discos duros, sí se guarda permanentemente. Cuando tú guardas una información, le das guardar, se almacena en la memoria ROM. Mientras no le des guardar, aún está dentro de la memoria RAM, que es la memoria que ayuda a la computadora a realizar los trabajos que tú les pidas. Los dispositivos de entrada son dispositivos que permiten ingresar información a la computadora. Por ejemplo, el teclado. El teclado permite mediante los botones ingresar textos, números, o sea, información o datos a la computadora. Y los dispositivos de salida sería, por ejemplo, un monitor, un parlante. ¿Por qué el monitor? Porque el monitor permite que salga la información o los datos que están dentro del CPU o dentro de la computadora hacia ti, ¿no? Por ejemplo, acá en esta pantalla podemos ver, por ejemplo, datos o cartas o incluso fotografía, ¿no? Esa información que tú la ves sale hacia ti por medio del monitor. Ahora, los componentes se clasifican en dos partes, el hardware y el software. Hardware viene del inglés duro, ¿no? Y soft es blando, ¿no? Por esa parte pueden recordar qué es un hardware, qué es un software. Hardware es la parte, lo sólido, lo que se puede tocar, lo tangible. Software es lo intangible, lo que no podemos tocar. Entonces, por ejemplo, acá vemos varios componentes que son sólidos que nosotros podemos tocarlo. Entonces vendría a ser un hardware. Exacto.
Y por ejemplo acá también vemos otro ejemplo de los que sería un hardware, ¿no? El disco duro. Acá está el ventilador que les hablaba. Este ventilador sirve para enfriar el CPU, para que siempre esté frío, no debe estar caliente. Si su CPU está caliente, se puede malograr. Un ventilador así se encuentra encima del procesador que hemos visto. Sí, y esta de acá es la memoria RAM, ¿no? La memoria que guarda la información temporalmente, ¿no? Hasta que usted la guarda en el disco duro. Los software vendrían a ser los programas, ¿no? Toda la parte lógica del, de la computadora, la parte interna, ¿no? Por ejemplo, podrían ser los programas de Office, ¿no? El Word, el Excel vendrían a ser softwares. Un juego de video también es un software. Un antivirus también es un software. Cualquier programa que se instale dentro de la computadora es un software. Recuerda, el Paint es un software, etcétera. La memoria USB es un dispositivo de almacenamiento. Sirve para guardar información, llevarla de un lugar a otro, ¿no? Yo en mi computadora guardo algo en la memoria USB, lo puedo llevar a otra computadora, ¿no? Trabajo en mi casa, en mi computadora conecto la memoria USB, guardo mi tarea, se la llevo al profesor al colegio, se entrego la USB y el profesor la puede ver en su computadora, en la computadora del colegio. Para eso sirve la memoria USB, para trasladar información. La memoria USB se conecta a la computadora mediante un puerto USB. Como vemos acá en la imagen, este pequeño cuadradito, por ejemplo, acá lo estamos viendo en una laptop, ¿no? En una PC se encuentra en la parte delantera o en la parte trasera de la computadora, ¿no? De la PC. Esto es una entrada USB, véanlo. Siempre es un cuadradito rectangular con un plastiquito azul o de otros colores, ¿no? Pero generalmente o sea, siempre es de esta forma, ¿no? El color varía, no varía, pero es de esta forma. Tienen que aprender a reconocerlo porque ya va a ser un estándar. La entrada USB va a ser la entrada general para todos los dispositivos, para el mouse, para el teclado, para los parlantes, incluso para celulares es entrada USB. Se va a hacer estandarizado ya. Que quiere decir que ya no se va a usar otras entradas, se van a usar se van a usar de ahora en adelante entradas USB. Bueno chicos, les dejo la tarea, practiquen, busquen videos sobre estos temas, ¿no? Bueno chicos, hasta la siguiente clase.